El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Mi Señor, buenos días. Qué hermoso es poder estar aquí. En tu presencia hay plenitud de paz. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias por darnos la certeza y la convicción que tú estás en medio de nosotros. Que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí. Gracias, porque tú eres fiel, porque nunca cambias, porque eres el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, porque tu amor es grande, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu fidelidad. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por haber enviado a tu único Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo hay gratitud en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, mi Jesús, por esa sangre derramada, porque sin merecerlo decidiste entregarte todo por completo. ¿Y quiénes somos nosotros para reservarnos algo? Hoy nos entregamos completamente a ti, mi Señor. La ofrenda que traemos es nuestra propia vida. En tus manos colocamos todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, y que pueda ser una ofrenda grata en tu presencia. Gracias, porque tu sangre bendita nos ha redimido, porque la sangre de Jesús nos ha santificado, nos ha justificado, y gracias a esa sangre tú nos ves como si nunca hubiésemos pecado. Gracias, gracias. Aquí estamos no por nuestras buenas obras, porque ninguno de nosotros es perfecto. A diario cometemos errores. Aquí estamos es por tu gracia. Aquí estamos es por tu amor y por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Estamos aquí porque queremos conocerte, porque queremos crecer en nuestra relación contigo. Queremos apasionarnos por ti. Queremos que tú nos guíes, que tú nos orientes, que tú nos muestres el camino correcto por donde debemos andar. Eres bienvenido, mi amado, en nuestra vida, que en el trono de nuestro corazón te sientes tú, que en nuestra casa tú seas el centro,
que seas lo más importante, que nosotros no hagamos nada sin tu voluntad, sin que seas tú el que nos direcciones. Toma el control de este programa, regálanos de la revelación de tu palabra, ilumina nuestro entendimiento para poder comprender lo que quieres decirnos, y que la palabra que sale de tu boca no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviada. Eres bienvenido, mi amado. La gloria y la honra son solo para ti. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Familia de verdades eternas, el Señor les bendiga en gran manera en esta nueva jornada. Estamos con vida y dice la palabra, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Si estás entre los vivos y amaneciste con vida hoy, es porque hay esperanza para ti. Yo no sé lo que puedes estar viviendo en este tiempo. No conozco tus luchas, tus aflicciones, eso que te roba la paz, que trae intranquilidad a tu vida. Lo único que puedo decirte es que Dios no abandona a sus hijos, que Él no te dejará solo. Nunca te dejará, ni nunca te desamparará. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Qué bueno es Él, qué bueno es Él. Y bueno, estaba meditando en una familia que tenía problemas económicos, problemas graves. El esposo de esta mujer era un profeta, era un hombre que predicaba la palabra, era un hombre de Dios. Y este hombre se murió, y este hombre dejó sola a su familia, a su mujer y a sus hijos. Pero no solo eso, les heredó una deuda grande. Y aquella mujer, cuando el esposo ya no está, empieza a decir, ¿y ahora yo qué hago con esta deuda tan grande que no puedo pagar? Y fue a donde estaba el profeta, pidiendo ayuda. Profeta, ayúdame. Estamos endeudados, no sabemos cómo pagar. Hemos tocado fondo. Y el profeta les dice, ¿y tú qué tienes en casa? Ella dijo, no tengo nada. Y después se recordó, tengo un poquito de aceite. Y el profeta nos sacó un maletín lleno de dólares y le dijo, hey, toma y soluciona tus problemas económicos. El profeta le dijo, toma ese aceite y empieza a pedir vasijas prestadas a tus vecinos y enciérrate con tus hijos. Ese encerrarse con los hijos es trabajo en equipo, en familia. Se van a unir en familia y van a pedir vasijas prestadas. Y dice la palabra que a medida que traían las vasijas y empezaban a echar aceite en esas vasijas, el aceite no menguaba. El aceite se iba multiplicando y traían más vasijas. Y entre más vasijas traían, más aceite había. Y el profeta le dice, ese aceite lo vas a vender y con eso vas a pagar tus deudas y vas a vivir con lo que queda. Yo no sé si tu historia sea similar a esta mujer que no tenía cómo pagar sus deudas y estaba angustiada, preocupada, no sabía qué hacer. Pues bien, el Señor también te dice hoy, ¿qué tienes? Ese aceite es el don que Dios te ha dado. Son los talentos que Dios te ha dado. Usa los talentos, que a través de tus talentos yo voy a hacer un milagro poderoso en tu vida y podrás tener esos recursos que necesitas para poder pagar a tus acreedores. Si le crees a Dios, dile, Señor, yo creo a tu palabra. Así que no temas, un milagro grande está en camino.
Dios los bendiga a todos, sean bienvenidos. Un abrazo fraterno, si ustedes me ayudan a enviarle abrazos también a toda la familia de Verdades Eternas. Mándenles. Amado, aquí estamos listos, como el ciervo brama por las aguas. Así estamos, anhelando tu palabra para ser saciados por ti. Permite que nada nos robe este momento de intimidad contigo y que podamos entender el valor y la importancia que tiene tu palabra. No somos dignos de que entres en nuestra casa. Tan solo di la palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos aprendiendo de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Hoy vamos a hablar de ese instante cuando Jesús principia su ministerio. El libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 17, dice la palabra. Lea conmigo, por favor. Mateo capítulo 4, verso 17 dice la palabra: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el primer mensaje de Jesús para la humanidad, registrado por Mateo. Y las razones para este mensaje son sencillas. El reino de los cielos es algo tan sublime y hermoso que nadie puede comprenderlo, y mucho menos entrar en él sin haberse arrepentido de corazón. Arrepentíos. Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a lo que la mayoría de la gente cree. No se refería a una simple confesión a Dios de los pecados para luego salir y seguir haciendo lo mismo de siempre, con ese pensamiento de el que peca reza y empata. No, a ese arrepentimiento no se refería Jesús. Tampoco se refería a sentir un poco de remordimiento o al dejar los pecados más escandalosos de nuestras vidas y retener aquellos que la sociedad aprueba. Porque la gente dice es pecado adulterio, pero consienten otras cosas: el chisme, el estar juzgando, la amargura, el orgullo, el resentimiento, la incredulidad, también son pecados. Jesús, sus apóstoles y los grandes siervos de Dios a través de la historia predicaron arrepentimiento. Ese es el evangelio del reino, arrepentimiento. Y fuera de este mensaje no puede haber entrada en el reino de los cielos, no puede, ni a la vida de libertad y felicidad que promete la Biblia. Sin arrepentimiento, mis amados, vivimos en frustración y amargura por no haber podido recibir las bendiciones que Dios promete en su palabra. Por la falta de arrepentimiento, muchos actualmente se sienten secos y vacíos, aunque alguna vez confesaron con sus labios a Jesús como su Salvador. Muchos llevan años en los caminos del Señor y nunca entendieron el hecho de que el mensaje clave de Jesús era que se arrepintieran. Ese fue su mensaje. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, no importa tu posición, busca el arrepentimiento del que habló Jesús. Busca el arrepentimiento. El primer mensaje que predicó Jesús a la humanidad fue arrepentimiento. Durante 30 años el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mantuvo silencio. 30 años. A los 30 fue que comenzó su ministerio. ¿Qué hizo Jesús en esos 30 años? Durante esos 30 años vio las familias destruidas por culpa de un padre alcohólico, de un padre violento, agresivo. Vio el sufrimiento
que causa un mal ambiente familiar por culpa de alguien amargado. Jesús en esos 30 años vio cómo se oprimía a los trabajadores por parte de empresarios avaros. Jesús en esos 30 años miró cómo la gente casada se traicionaba mutuamente. Jesús vio que la gente religiosa era hipócrita, porque eran unos en la iglesia y otros en sus casas, unos delante de la gente y otros cuando nadie los estaba viendo. Jesús en esos 30 años vio a Dios lastimado por esa conducta, vio al hombre mismo herido, vio a los niños afectados por el descuido de sus padres. Y cuando decidió abrir la boca para comenzar su misión de salvar al mundo, el único mensaje que salió de sus labios fue: arrepiéntanse, arrepiéntanse. El Hijo de Dios llegó con una respuesta clara y definitiva para la raza humana: arrepiéntanse. Él vino a traer soluciones reales y a enseñar la verdad. Arrepiéntanse. Qué importante es esto. Cuando Él abrió su boca, Él no habló de psicología. Él no habló de filosofía. Él no habló de ciencia. Él no habló de religión, ni de nueva era. Él no habló de meditación trascendental, ni de gnosticismo. Tampoco dijo: hagan rezos, saquen procesiones en Semana Santa. No dijo: vayan a misa, prendan velas a los santos, adoren esculturas, canten himnos, ayunen, o únanse a tal denominación, o pertenezcan a tal iglesia. Ni siquiera dijo a la gente que hicieran devocionales por las mañanas, o que empezaran a leer la Biblia. Él solo dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Él dejó claro que la primera clave para poder entrar en las bendiciones de Dios es tener un genuino arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 30 al 31. Hechos capítulo 5, verso 30 al 31. Dice la palabra: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, número 1, y perdón de pecados, número 2. Arrepentimiento y perdón de pecados. Según este texto, resulta claro que el arrepentimiento acompaña al perdón. En el versículo 31 que leímos, afirma que Jesús fue ensalzado. Esa palabra ensalzado es exaltado o engrandecido después de su muerte, después de su resurrección. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso murió Jesús. Ahora, pensemos en algo. Si nosotros no hubiésemos necesitado arrepentirnos, Jesús no hubiera tenido sentido que Jesús hubiese venido a este mundo. ¿A qué vino Jesús a este mundo si nosotros no teníamos nada de qué arrepentirnos? Estas dos bendiciones se desprenden de las manos sangradas, una vez fueron clavadas al madero, de las manos de aquel que ahora está en gloria. Arrepentimiento y perdón están entrelazados por el propósito eterno de Dios. Y lo que Dios ha juntado, no lo separa el hombre.
perdón y arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser compañero del perdón. Y verás que así es. Pensando un poco sobre el caso, no es posible que se conceda perdón a un pecador no arrepentido. No es posible. Tal cosa le aprobaría sus malos caminos y le haría pensar poco en la culpa o en la responsabilidad del pecado. Si el Señor dijera, tú amas el pecado, vives en el pecado y vas de mal en peor cada día, pero no importa, yo te perdono. Esto equivaldría a la proclamación de una infame libertad de pecar. Equivaldría a poner en duda los fundamentos de todo orden social. Resultado de ello, el desorden moral. No podría yo explicar los escándalos innumerables que resultarían ineludiblemente si se pudieran separar del arrepentimiento y el perdón, quitándose el pecado, mientras que el pecador amara el pecado como siempre. No, es que yo peco y sigo pecando porque Dios me entiende, Dios me ama. Claro, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es del todo natural que si creemos en la santidad de Dios, es un hecho que si continuamos en pecado no queriendo arrepentirnos del mismo, no podemos esperar que Dios nos perdone. Pero sí recogeremos las consecuencias de nuestra terquedad. Mire qué dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, 13 dice la palabra. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabía usted que mucha gente no prospera no es porque le hayan echado una maldición? Mucha gente no prospera porque tiene pecados escondidos. El que encubre sus pecados no prosperará. Usted podrá intentar prosperar en todas las áreas de su vida, pero mientras mantenga su pecado oculto, jamás podrá prosperar. Y hay mucha gente que dice, yo no sé por qué no prospero. Yo he hecho tantas cosas. Revise cuál es el pecado que puede estar escondido en su casa. No prosperará la persona que encubre sus pecados. Pero dice la Biblia, mas el que los confiesa y se aparta, dos cosas, alcanzará misericordia. Confesar y apartarse. No, es que yo me confesé. No sirve de nada. Te puedes confesar todos los domingos, pero si no te apartas, la misericordia de Dios jamás te alcanzará. Aquí está la vía para la obtención de misericordia para un pecador culpable y arrepentido. Debe abandonar el hábito de encubrir su pecado. Esto es, intentando, por medio de la falsedad que niega el pecado, por medio de la hipocresía que lo oculta, por medio de la jactancia que lo justifica, y por medio de una profesión ruidosa que procura compensar el pecado. La responsabilidad del pecador consiste en confesar y abandonar. Las dos cosas han de ir juntas. La confesión ha de ser hecha honestamente al propio Señor y debe incluir el reconocimiento de la culpa, el sentido de su mal y su aborrecimiento. No debemos echarle la culpa a los demás, ni culpar a las circunstancias, ni argumentar debilidad natural. No, eso es justificarse. Debemos confesarlo todo y confesarnos culpables de la acusación, sin justificarnos.
No puede haber misericordia mientras no se hubiese hecho esto. Además, hemos de abandonar el mal. Esa es la manera de demostrar el reconocimiento de nuestra falta, abandonar el mal. Hay dos términos que la gente suele confundir. Uno es remordimiento y otro arrepentimiento. El remordimiento es a nivel de las emociones. Entonces la persona que tiene remordimiento llora, se siente mal. ¡Ay! Pero es solo una emoción. Mas cuando la emoción se vaya, se siente más tranquilo, vuelve a repetir el mismo error. Nunca se arrepintió. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Arrepentirse es cambiar la manera en que venías pensando, en que venías actuando. ¿Y por qué cambio de mente? Porque dice la Biblia que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es. O sea, usted y yo somos el resultado de lo que pensamos. Si usted se ha dado cuenta, lo que nos lleva a actuar son los pensamientos. Levántate de aquí y ve a la cocina. Es un pensamiento el que te mueve a actuar. La persona que se suicida la movió un pensamiento. La persona que se mueve a hacer algo indebido la movió un pensamiento. Entonces tienes que empezar a cambiar. Si quieres cambiar tu manera de actuar, cambia tu manera de pensar. Ahí está el secreto. Piensa a la manera de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y piensa a la manera de Él, no a la manera del enemigo. Y empezarás a ver cambios en tu vida. Hemos de repudiar cualquier intento presente y futuro de persistir en esa maldad. No podemos seguir siendo rebeldes y, sin embargo, pensar que moramos junto a la majestad del Rey. No, es que yo amo a Dios. Sí. Es que yo le oro a Dios. Sí, tú le puedes orar a Dios. Pero el problema no es que le ores a Dios. El problema es que Dios te escuche tu oración. Sí, te puedes gastar la vida orando. ¿Y qué? Si Él nunca te responde. Lo bueno de la oración es que tú estés convencido que Él te escucha. La Biblia dice, la oración del justo puede mucho, no la oración de cualquier persona que encubre su pecado. La oración del justo. El hábito del pecado ha de ser abandonado, conjuntamente con los lugares, los compañeros, las ocupaciones, los libros, los videos, las revistas que nos pudieran conducir al descarrío. No por la confesión, no por la reforma, sino en conexión con ellas. Encontramos perdón por la fe en la sangre de Jesús. Según la bondad infinita de Dios, se nos promete que si abandonamos nuestro pecado, confesándolo, aceptando por fe la gracia que está en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda nuestra maldad. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, enseña, Primera de Juan, al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que no los confesamos, los encubrimos, pensando que podemos engañar a Dios. Confesar viene de dos palabras griegas. Una es homos, que significa lo mismo, y está lego, que significa habla. Así que poniendo las dos palabras juntas, confesar significaría hablar la misma cosa. Indica estar de acuerdo o admitir algo. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios nos dice acerca del pecado. Confesar es estar de acuerdo con Dios.
es mirar el pecado como Dios lo ve, llamarlo como Dios lo llama, porque si lo miramos desde nuestra perspectiva de hombres caídos, de seguro no le vamos a ver nada de malo. Confesar es hablar lo mismo que Dios habla. Llamar las cosas como son, sin maquillaje. Arrepentimiento es abandonar el pecado y aborrecerlo como Dios lo aborrece. Eso es arrepentimiento. Una verdadera confesión es llamar al pecado como Dios lo llama. Ya fuera envidia, fueren celos, lujuria, odio, engaño, codicia. Si nos preguntaran a nosotros, justificaríamos nuestro mal comportamiento. Yo no soy envidioso. ¿Qué de malo tiene anhelar o querer lo que otro tiene? Eso no es ser envidioso. ¿Quién dijo que yo soy celoso, que yo soy celosa? Yo no soy celoso, yo no soy celosa. Lo que pasa es que el que cela es porque ama. ¿Justificación? Yo no soy lujurioso, no señor. Cuando yo veo una mujer que la quiero desnudar, yo no soy lujurioso. Yo simplemente admiro la creación del Señor. ¡Aleluya! Y yo no soy mentiroso. Lo que dije fue una mentirita piadosita. Mentirita blanca. No es que yo codicie. Lo que pasa es que yo soy una persona con grandes aspiraciones. Y siempre encubrimos y justificamos nuestro pecado. Yo no tengo odio por nadie. Simplemente es que esa persona no me la paso. Me cae mal, pero yo no odio a nadie. Yo no soy borracho. ¿Quién dijo? Yo de vez en cuando. Yo domino el alcohol. Es más, yo no invierto dinero, a mí me dan para yo consumir. Entonces, no es que yo sea chismoso. Lo que pasa es que dar información no es que sea pecado, dice Barbarita de Sábado Felices. Y nos justificamos. Si seguimos mirando las cosas a través de nuestro lente, vamos a ver que todo está bien. Ay, ¿por qué haces eso? Todo el mundo lo hace. ¿Pero será que lo que haces es lo que Dios haría? ¿El Dios que tú dices habita en ti? Pensar de esta manera hace imposible que nos arrepintamos y nos apartemos de nuestros malos caminos. Hoy día estamos orando para que se vaya el COVID, cada día creciendo las cifras de muertos. Y el Señor nos dice en su palabra, si se humillara mi pueblo y se apartaren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al escuchar eso, uno debería apartarse de sus malos caminos, arrepentirse de corazón, pero uno sigue viendo que las cosas siguen igual. La gente se sigue matando, destruyendo, violencia y tantas cosas. Entonces uno dice, la gente no quiere que la tierra sea sana porque no hay arrepentimiento. Esto cambia el día que todos nos arrepintamos de nuestros malos caminos. La confesión es algo serio. No es decir una oración toda poética, oh benignísimo Padre amado de la gloria, oh excelsísimo Señor. No. O de dar excusas acerca de nuestras vidas. No es orar, ay Señor, si es que he hecho algo malo, lo siento. Más bien, es orar diciendo, Señor, he pecado. Y decirle nuestro pecado. Esto que hago se llama pecado. Esto de estar queriendo desearle mal al vecino o incluso al cónyuge, eso se llama pecado. Falta de perdón, el deseo de vengarse, es un pecado. Perdóname. Recuerda que tu pecado y mi pecado le costó a Jesús su propia vida. No lo justifiques más. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando tú le dices, Dios, perdóname, tú lo que estás diciendo es, Señor, no puedo salvarme por mí mismo, ayúdame tú. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia y por el precio tan caro que pagó en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué pecados en tu vida necesitan ser perdonados?
confiésalos al Señor y no lo vuelvas a hacer nunca más. Dios declara en el libro de Romanos, capítulo 3, en el verso 23, dice Romanos 3, 23. No, en la casa nosotros estamos bien, tenemos una familia bendecida, todos estamos unidos y felices, pero todos bravos, enojados al interior de la familia, peleándose el uno al otro. Pero nosotros estamos bien, eso no es tan mal, tenemos las peleitas normales de siempre. Por favor, Romanos 3, 23. Las peleitas no son normales. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí, por supuesto. La Biblia dice que yo he pecado. Mi conciencia me dice que yo he pecado. Mi razón me dice que yo he pecado. Cada parte de mi naturaleza me acusa y me dice culpable. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. La gente no se arrepiente porque el enemigo les vendió la predicación que decía, tú eres bueno, tú no le haces mal a nadie, haces buenas obras, no te metes con nadie. Eso es lo que usted piensa. Pero cuando usted se mira en el espejo de la palabra de Dios y empieza a darse cuenta de tantas cosas que estaba haciendo que no eran correctas, es donde el cambio se produce. Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10 al 12, dice esa palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que ese concepto de que es que yo soy bueno, cámbielo. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y dice el verso 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepiéntanse. No, yo no tengo nada que arrepentirme. El malo es mi marido. Yo soy buena, yo lavo, yo plancho. Pero mientras tanto, que Dios viva. No puede haber promesa de misericordia para los que continúan en sus malos caminos, negándose a reconocer sus transgresiones. Ciertamente no hay rebelde que pueda esperar que su rey le perdone mientras prosiga en la rebeldía manifiesta. Nadie puede ser tan loco de imaginar que el Rey de toda la tierra borre nuestros pecados si rehusamos arrepentirnos y confesarlos nosotros mismos. El ser lavado y sin embargo quedar en el fango, el ser declarado limpio por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y no obstante llevar la lepra blanca en la frente sería la burla más pesada que se hiciera de la misericordia de Dios. Es como el marranito, yo les he contado. Si tú coges al marranito y lo lavas y lo peinas y le echas perfume, le colocas un buen vestido a ese marranito, bien elegante, huele bien, cuando tú lo sueltas a ese marrano, ¿para dónde va? Cuando estamos en la palabra nos limpia, estamos en la iglesia, nos limpia. Pero una vez salimos de la presencia, como el marranito, de nuevo a revolcarnos en el fango y a seguir haciendo lo mismo. ¿Para qué serviría sacar el cadáver del sepulcro sin poder devolverle la vida? ¿Para qué llevarlo a la luz si no puede ya mirarla, si está ciego? Nosotros damos gracias a Dios, porque aquel que perdona nuestras iniquidades también sana nuestras dolencias. El que nos limpia de las manchas del pecado nos salva de los caminos sucios del presente y nos guarda de caer en el porvenir. Pregunto a los que buscan al Señor, ¿estarías contento
con que Dios te perdonara tus pecados, dejándote luego vivir como un malvado y mundano como antes? Y es impresionante porque cada vez que tú encuentras que Jesús hacía un milagro, Jesús siempre decía, tus pecados te sean perdonados. Y uno quiere que Dios lo sane, ¿verdad? Pero no quiere arrepentirse de sus pecados. Una de las claves para que ese milagro de sanidad venga es arrepiéntete primero. Para que la bendición venga sobre tu vida, primero arrepiéntete. Jesús no hacía un milagro si primero no decía tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué los pecados eran perdonados? Porque estas personas se acercaban a Jesús con un corazón arrepentido. No, yo quiero bendición. Yo quiero puertas de bendición. Pero no quiero arrepentirme de mi pecado. Ciertamente no. El espíritu vivificado, el que tiene espíritu vivificado, tiene más miedo del pecado mismo que de los castigos que resultan del mismo. El grito de tu corazón no es ¿quién me librará del castigo? Sino miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Como dice Romanos 7:24. No vacilo en afirmar que bajo las bóvedas celestes jamás hubo, ni hay, ni habrá caso de pecado limpiado, a no ser que al mismo tiempo hubiera arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. El odio al pecado y el sentimiento de perdón entran en el alma y permanecen juntos mientras vivamos. Estas dos cosas actúan mutuamente. El hombre arrepentido es perdonado y el perdonado se arrepiente más profundamente después de perdonado. Así es que podemos decir que el arrepentimiento conduce al perdón y el perdón conduce al arrepentimiento. De modo que estamos muy seguros, sin sombra de duda, que la sangre de Jesús nos ha blanqueado más que la nieve. Entonces el arrepentimiento ha llegado a la perfección. Isaías dijo lo siguiente. En Isaías capítulo 1, verso 18, él dijo lo siguiente. Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová. No, voy a leer desde antes, voy a leer desde el 15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ojo a eso. Cuando vengas a la oración, yo no te escucharé. Dice la Biblia. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Cuando una persona que no quiere arrepentirse ora a Dios, ¿sabe qué hace Dios? No te escucho. No escucho tus oraciones. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Tú puedes matarte orando. Las oraciones ni siquiera llegan al techo de tu casa. Si tú no tomas la decisión de arrancar el pecado, las peleas, las iras, las contiendas, el odio, el resentimiento, el orgullo, la soberbia, la inmoralidad sexual, tienes que arrancarlo de tu corazón en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Están llenas de sangre. Y dice la palabra, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, ahí sí viene el texto 18, dice, venid luego, después que haces eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si te arrepientes de corazón. La capacidad de arrepentirse crece a medida de que la fe crece. No haya equivocación en este caso. El arrepentimiento no es cosa de días o semanas, como la penitencia impuesta, que desea terminar cuanto antes. No, yo me confieso y me dicen que haga no sé cuántos Padre Nuestro y ya, fácil. No es así. No se trata de una gracia para la vida entera como la fe misma. Los hijos de Dios se arrepienten. Así los jóvenes y los ancianos. Fue el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse. No es que yo canto alabanzas. Sí, cante alabanzas. Es que yo ayuno. Sí. Es que yo voy a la iglesia. Sí, hágalo. Pero por encima de todo, arrepiéntase. Arrepiéntase. El arrepentimiento y la fe son compañeros inseparables. Mientras tanto que andamos por fe, estamos en condición de arrepentirnos. No es verdadero el arrepentimiento que no venga de la fe en Jesús. Y no es verdadera la fe en Jesús que no capacita para el arrepentimiento. Si yo digo tener fe en Jesús, eso debe llevarme al arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, como gemelos siameses, viven unidos. A medida que creemos en el amor perdonador de Jesús, podemos arrepentirnos. Y a medida que nos arrepentimos del pecado y odiamos el mal, nos regocijamos en la plenitud del perdón que Jesús ha sido ensalzado para concederlo al necesitado. No podrás jamás apreciar el perdón si no te sientes arrepentido, y tampoco eres capaz de arrepentimiento más profundo antes de haber sido perdonado. Sorprendente puede parecer, pero es cierto que la amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el olor suave de toda vida de gracia, resultando en dicha sin par. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 dice: porque, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. El enemigo te dice, peca, que no hay ningún problema. Pero Dios te dice, si pecas, nunca debes olvidar que eso tiene consecuencias. Y cada vez que pecas, mueres. Y esta muerte significa separación de Dios. Cada vez que tú pecas, te alejas más y más de Dios. Tú decides. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Desde el principio, usted lee la palabra en el Antiguo Testamento, sacrificios fueron ofrecidos por el pecado, sangre de animales derramada. Esto no podía cambiar, porque Dios no cambia. Se tenía que hacer justicia para poder lidiar terminantemente con el pecado del hombre. Como la gente no podía pagar la multa por sus propios pecados y la sangre de los corderos y los machos cabríos lo que hacían era expiar el pecado, y esa palabra expiar era cubrir. Cubrían el pecado, mas no lo quitaban. Dios decidió tomar el castigo en sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados. De esta manera se hizo justicia y se abrió el camino para que Dios nos perdonara a nosotros y nos limpiara de toda maldad, pero no para seguir revolcándonos en el barro nuevamente. Claro que nosotros nos equivocamos. Yo me equivoco, me he equivocado muchas veces, pero tengo claro que todos los días tengo que levantarme
y apartarme de mis malos caminos. Si bien no he llegado a donde debo llegar, no soy el mismo que era antes, porque cada día la palabra te transforma y te cambia, no para que estés en lo mismo siempre. Aquellos que le confiesan sus pecados a Dios y se apartan, pueden estar seguros que Dios los perdonará. Estos dos regalos del pacto constituyen la seguridad mutua, la una de la otra. Si sé que me arrepiento, sé también que Dios me ha perdonado. ¿Cómo sabré que Dios me ha perdonado? Sino conociendo también que me ha librado de mis malos caminos. Es decir, una persona sabe que ha sido perdonada porque esa persona nunca más vuelve a hacer lo mismo que antes hacía. Eso significa que el perdón y la misericordia de Dios han llegado a tu vida. Si tú sigues en lo mismo de siempre, el perdón de Dios nunca ha llegado a tu vida. Una persona que ha sido perdonada nunca más vuelve a hacer lo que antes hacía. El ser creyente es ser arrepentido. Eso significa ser creyente, ser arrepentido. La fe y el arrepentimiento son dos rayos de la misma rueda, dos mangos del mismo arado. Se ha dicho bien que el arrepentimiento es el corazón quebrantado a causa del pecado y separado del pecado. De igual forma, bien se puede decir que es un cambio completo. Es un cambio de mente, pero de la clase más radical y profunda, acompañado de dolor a causa del pecado cometido en el pasado y del compromiso de transformación para el futuro. Dejar el mal que antes yo amaba, amar el bien que antes odiaba, demuestra así la sinceridad de mi arrepentimiento y la sinceridad del dolor por haber ofendido a Dios. Cuando el hijo pródigo se acerca al padre, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo sabía que la ofensa no había sido contra su padre solamente, sino contra Dios. Y a veces se nos olvida ese pequeño detalle, que cuando fallamos, no solo le fallamos a la persona, sino que le fallamos a Dios. Siendo esto un hecho positivo, podemos estar seguros del perdón, porque el Señor nunca lleva el corazón al quebranto a causa del pecado, separándolo del mismo sin perdonarlo. Por otra parte, si disfrutamos del perdón mediante la sangre de Jesús, siendo justificados por la fe y teniendo paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro arrepentimiento y nuestra fe son de clase legítima. Nadie viene del modo debido a Dios, a no ser que pase entre las columnas del arrepentimiento y de la remisión. Yo les contaba de Isaías, cuando Isaías tiene la oportunidad de ir a la presencia de Dios y él ve a Dios sentado en su trono y los serafines allí. Él lo que le sale de sus labios es: ¡ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios! O sea, él fue confrontado con su pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos a la presencia del Señor y es como si llegáramos al panadero de la esquina? Hola, Señor, buenos días, aquí estoy, gracias. No, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! El arco iris del pacto de gracia ha sido desplegado en toda su hermosura sobre tu corazón, cuando sobre las lágrimas del arrepentimiento haya brillado la luz del pleno perdón. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón de parte de Dios son el tema y el argumento de la verdadera conversión. Por estas señales conocerás a un verdadero Hijo de Dios. Amén. Bueno es Dios. Y quiero terminar con esto. Si al reino de los cielos quieres entrar, por arrepentirte de tus pecados, debes comenzar. Amén. Padre amado, muchas gracias. En el nombre de Jesús, por tu santa y bendita palabra.
A veces escuchamos tantas cosas que se nos predicó, cuando lo que debimos hacer fue mirar qué fue lo que tú enseñaste. Y lo primero que tú enseñaste cuando comenzaste a predicar fue arrepiéntase. Nosotros pensamos que nos hacía espirituales ir a la iglesia los domingos y empezamos a creer que todos estos actos religiosos nos iban a salvar. Y pusimos nuestro enfoque en otras cosas. Y creíamos que estábamos bien porque no les hacíamos mal a nadie o porque orábamos por los alimentos. O nos sabíamos unos cuantos versos bíblicos o hacíamos ayuno y cantábamos alabanzas. Pero hoy tú nos dices en tu palabra, no es así como puedes entrar al reino de los cielos. Te debes arrepentir. Ahora tú dirás, yo no tengo convicción del pecado. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Porque tal vez las cosas que haces las justificas y dices, yo no le veo nada de malo. Tal vez tú no. Pero te has puesto a pensar cómo las ve Dios. Eso es distinto. Por eso hoy oramos, para que tú, mi Señor, arranque los velos de nuestros ojos que el enemigo colocó, para que nosotros a lo bueno le dijéramos malo y a lo malo le dijéramos bueno. Perdónanos si nos volvimos tan autosuficientes y orgullosos, pensando que éramos tan buenos que no teníamos absolutamente nada de qué arrepentirnos, y empezamos a culpar a los demás de las cosas que nos ocurrían, sin nunca reconocer que lo que nos ha estado pasando ha sido por causa de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Coloca, mi Señor, en nuestros corazones arrepentimiento genuino, para a partir de este día volvernos de nuestros malos caminos, poder sentir dolor en nuestro corazón por haberte fallado, por haberte mentido, por haberte engañado, por no haber sido testimonio para ti, por haber convertido nuestros hogares en un campo de batalla, por haber abierto la puerta a la inmoralidad sexual, al pecado oculto. Hoy te pedimos que nos perdones, amado Dios, y que tengas misericordia de nosotros, y no solo de nosotros, sino de nuestra familia. Hemos intentado en nuestras fuerzas prosperar, pero hoy nos dices a través de tu palabra que el que encubre sus pecados, o el que lo justifica para no cambiar, no prospera jamás. Y prosperidad no es solo tener dinero, prosperidad es tener paz en el corazón, prosperidad es que haya armonía, es que haya comunicación al interior de la familia. La prosperidad es en todas las áreas. Tú dices en tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, que podamos ser prosperados en todas las cosas. A partir de este día, todo pecado que había estado encubierto, lo llevamos a la cruz del Calvario. Tómate tu tiempo para confesar delante de la presencia del Señor cuál es tu pecado. Sincérate con Él en este día y dile, Señor, mi pecado ha sido este. Tal vez la soberbia, tal vez la vanagloria, tal vez el orgullo. Este es mi pecado. Me he metido en relaciones que no debía meterme, con hombres casados, mujeres casadas. Hoy tomo la decisión, mi pecado ha sido la idolatría, ha sido no darte el lugar en mi vida que te corresponde. Hoy te pido perdón con todo mi corazón, por las peleas, por los conflictos, por las divisiones, en el nombre de Jesús, Señor, y que la misericordia tuya nos alcance a nosotros en este día. Gracias, mi Señor Jesús, por esta oportunidad tan preciosa que nos brindas de apartarnos de nuestros malos caminos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Amén. Si hemos llevado una vida haciendo una serie de cosas que hemos creído que son bien porque todo el mundo las hace y siempre las hemos hecho, si tú te miras en tu espejo te vas a ver bien. Te recomiendo que te mires en el espejo de la palabra, es decir, que tengas en cuenta lo que la Biblia dice. Tal vez tú te crees una buena persona, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, pero cuando vas a la Biblia y comparas lo que haces con lo que Dios espera,
te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen que cambiar en tu vida, si eres humilde, por supuesto. El Señor les bendiga en esta jornada. No olviden, arrepentimiento, arrepentimiento. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican.